Del libro Cuentos de Tiza y Pizarrón, de Gustavo Robert, Duelo a muerte. Como ocurre frecuentemente en todas las universidades, cada profesor tiene ya hecha su fama y los estudiantes no tardan en pasarse unos con otros información sobre las mañas de cada catedrático. Eso permite saber sobre qué terreno se pisa al cursar y fundamentalmente al rendir cada materia. Algunos son benévolos, otros detallistas, otros fáciles de versear. Unos saben mucho, otros no tanto. Y así cada docente tiene una imagen formada en el inconsciente colectivo estudiantil. En esta institución había alguien que tenía fama de ser la maléfica de la universidad, la Pochi Valente. Los estudiantes de historia le tenían terror y lamentablemente todos tenían que pasar por su zaranda porque era profesora de historiografía y de seminario de investigación, asignaturas de tercero y quinto año respectivamente. En síntesis, a la Pochi se la encontraban a la salida del embudo y no se llegaba a ser profesor sin su aprobación. Todos sabían que no tenía hijos. Era divorciada y vivía sola en una hermosa residencia, pero nadie conocía nada de su vida personal. En clase, fumaba un cigarrillo tras otro, apagándolas por la mitad y arrojándolos al costado del escritorio. No se sabía si gozaba más fumando o encendiendo los cigarrillos. Tal vez tenía algún impulso pirómano reprimido. Como docente e investigadora, era miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de la ciudad, institución que nucleaba a la multitudinaria cantidad de 12 socios, entre los que se hallaban 5 profesoras jubiladas, 2 en actividad y 5 estudiantes de tercero, cuarto y quinto año. Horacio Palacios entró a la universidad con algunos años más que sus compañeros de clase. Él ya era abogado y acababa de establecer su propio estudio, pero como le gustaba la historia desde muchacho, se inscribió en la carrera. En primer año ya se asoció a la prestigiosa institución, a la que el municipio cedía una pequeña pieza que funcionaba de biblioteca, sala de lectura y de reunión de una comisión directiva que hacía años tenía las mismas caras, pues rotaban los puestos anualmente entre las mismas personas. El joven abogado fue el único estudiante que asistió a la asamblea anual, donde lo miraron con bastante desconfianza. La Pochi fue la menos disimulada en hacerlo sentir incómodo, pero él estaba acostumbrado al clima que se produce en las audiencias judiciales, por lo que la malvenida recibida no lo afectó en absoluto. Los 2 primeros años de la facultad le resultaron relativamente fáciles. Su experiencia universitaria, su bagaje cultural y su hábito de lectura le permitieron transcurrir esos ciclos lectivos con bastante comodidad. El tema se complicó un poco cuando entró al tercer año. Una de las asignaturas era historiografía, y entre los trabajos prácticos asignados decidió realizar una historia de su propia familia. Para ello, era imperioso leer un libro referido al pueblito de donde eran sus abuelos. En todo Río Cuarto había un solo ejemplar, y no podía estar en otro lado que en la biblioteca del Centro de Estudios e Investigaciones Históricas. Supuso que María Raquel Pochi Valente, al ser secretaria del centro y titular de la materia, le facilitaría las cosas para realizar su trabajo práctico, pero la experiencia le demostró cuán equivocado estaba. La cruzó en un pasillo de la universidad y le consultó al respecto. «Buenas tardes, profesora. Necesito hacerle una consulta», la saludó cortésmente. «Sí, ¿qué necesita, Palacios?», dijo ella con sequedad. «Necesitaría retirar el trabajo que le dije el otro día para el práctico de su materia. Está en la biblioteca del Centro de Estudios Históricos.
contestó simulando simpatía. Ah, pero el material de lectura no puede ser retirado de la biblioteca, así lo establece el reglamento. Entonces, ¿tengo que ir a consultarlo a la sede? ¿Cuáles son los horarios habilitados?, preguntó el estudiante tragándose el fastidio. No, en este momento no está en la biblioteca. Lo tengo en mi casa porque lo estoy usando yo para otro trabajo mío, le respondió ella con total desparpajo. Disculpe, pero no entiendo. Si no se lo puede sacar de la biblioteca, no comprendo por qué usted lo tiene en su casa. Porque los miembros de la comisión directiva tenemos ese privilegio. ¿Cómo es eso? Si todos pagamos la misma cuota, se supone que tenemos los mismos derechos societarios. ¿Acaso hay socio de primera y socio de segunda?, inquirió Horacio con tono visiblemente molesto. Así lo establece el reglamento. Proponga cambiar ese artículo en la próxima asamblea anual, respondió la profesora. Dio media vuelta y siguió caminando dejándolo con la palabra en la boca. Indignado, el estudiante fue a su estudio y redactó una dura carta de renuncia a su condición de socio, explicando a la presidenta de la comisión directiva los motivos que lo llevaban a tomar esa determinación. La nota fue leída en reunión de comisión, lo que generó varios comentarios duros por parte de algunos miembros hacia la secretaria. Para la Pochi, fue como si alguien le tirara el guante desafiándolo a un duelo a muerte. La guerra estaba declarada. Horacio hizo malabares y consiguió otro ejemplar del trabajo que necesitaba. Hizo un práctico impecable, al mejor estilo jurídico, que la profesora no pudo reprobar, pues la evidencia estaba escrita. El oral sería el momento de la venganza, y llegado el día, ella se dispuso a realizar la carnicería. Él también se preparó intelectual y psicológicamente para tener una lucha de antología. Había 2 profesores más en la mesa, que conocían a Horacio como estudiante y profesional. La Pochi lo paseó por todo el programa, preguntó todo lo que se le podía ocurrir para hacer caer al estudiante, pero tampoco pudo salirse con la suya. Es más, tuvo que aprobarlo con una nota aceptablemente buena. Días después, en ese mismo turno de exámenes, él se presentó a otra asignatura, Historia Argentina 1, que había cursado con un profesor de los más queridos, Juan Carlos Gómez Cejas. La suerte a veces juega en contra y esta vez le daba a María Raquel otra oportunidad de cobrarse venganza porque había sido designada vocal de mesa. Comenzó el coloquio. Horacio expuso brillantemente su tema, dando un paneo que prácticamente recorría todo el programa de la materia. Luego de algunas preguntas eficientemente respondidas, el profesor miró a sus colegas y, más por ética que por otro motivo, dijo: «Para mí es un muy buen examen. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta?». Por supuesto, María Raquel tomó la posta y apuntó directo al corazón. «Palacios, hábleme del plan económico durante la presidencia de Urquiza». Bueno, el plan económico de Urquiza tuvo entre sus principales objetivos posicionar a Argentina en los mercados mundiales mediante la ley de tarifas diferenciales, que establecía disminuciones en los aranceles portuarios, contestó Horacio con total conocimiento del tema. ¿De dónde sacaba la plata Urquiza para las obras de federalización del puerto de Rosario? ¿Quién le prestó el dinero para ello?, profundizó ella en el cuestionario. De préstamos extranjeros, particularmente otorgados por el Imperio del Brasil, dijo el estudiante respondiendo con acierto. ¿A través de qué organismo le prestaba la plata el Brasil?, volvió a tirar la estocada, creyendo que él no la podría parar. Disculpe, profesora, pero no considero trascendente saber qué banco realizó el préstamo, pero bueno, fue básicamente a través del Banco de Mauá, dijo Horacio algo incómodo. Mire, Palacios, yo soy la que pregunta, limítese a contestar, no a cuestionar. ¿Quién era la persona encargada de otorgar esos créditos?
interrogó ella, gozando de la incomodidad del estudiante. Ese punto lo desconozco, respondió él con evidente fastidio. Tanto Juan Carlos como la otra profesora miembro del tribunal se mostraban claramente molestos por lo arbitrario de la situación. El presidente de mesa interrumpió el interrogatorio e invitó al examinado a retirarse. Palacio salió al pasillo y uno de los estudiantes que estaban en capilla y escuchaban del otro lado de la puerta se solidarizó con él. «Esta vieja está loca. Le hubieras contestado el Banco Nación». «Cállate, boludo, que el Nación no existía todavía», le contestó el examinado con una sonrisa. La puerta del aula no se abrió por un rato muy largo. Adentro se oía una acalorada discusión. Finalmente salió Juan Carlos Gómez Cejas, mirándolo como pidiendo perdón, y le entregó la libreta con un 5, es decir, poco más de la nota mínima para aprobar. El estudiante lo miró con una sonrisa resignada y le agradeció. La materia estaba aprobada, eso era lo importante. Otra vez, la Pochi se quedaba con las ganas de liquidar a su contrincante. Horacio Palacio pensó que haberlo hecho sufrir en el examen de Juan Carlos y calificarlo injustamente sería suficiente escarmiento por su osadía, y habría calmado los ánimos de la profesora hacia él. Llegó a 5º año. Ya desde tercero había comenzado con el técnicamente llamado momento bibliográfico de lo que sería su seminario final, pero otra vez la realidad le demostraría que evaluaba erróneamente la situación. Realizó a lo largo de ese año la redacción de su trabajo y se lo llevó sistemáticamente al domicilio de la docente para que corrigiera todos los errores que podría cometer. La crítica que la profesora le hacía al abogado durante el período de realización del estudio se centraba fundamentalmente en aspectos formales, como la redacción y otros. Desde el punto de vista historiográfico, solo hacía hincapié en un asunto en particular. «Palacios, usted tiene el vicio de interpretar demasiado las fuentes y más aún las que provienen de primera mano. ¿Por qué trata de encontrarle a los testimonios la parte subjetiva? Yo no coincido con esa tendencia. Le recomiendo que corrija esa costumbre porque no sé si va a aprobar, ya que la interpretación que usted hace de los hechos a veces no coincide con los de los mismos protagonistas», advertía no sin malicia. Horacio argumentaba siempre razones como esta. «Profesora, permítame recordarle que los acontecimientos históricos no son sustancias o cosas, son nudos de relaciones. Y como nudos que son, tienen un entramado mucho más complejo que el que ven a veces sus mismos protagonistas. Paul Bain plantea que la historia funciona como un mecanismo de retroducción, donde la inducción y la casualidad también juegan su papel. Yo trato de situarme en momento y lugar para observar los hechos objetivamente, pero también desde adentro». «Ese argumento no me convence», contestaba ella con desdén. Si bien María Raquel no coincidía con su estudiante, los argumentos de él la dejaban reflexionando, y el proceso de cambio en ella misma comenzó por dentro. Con esa materia el abogado se recibiría de profesor, y no podía darse el lujo de reprobar. Unas semanas antes de la defensa de su trabajo frente al tribunal, ella le dijo: «Acuérdese, Palacios, de que tiene que llevarle un ejemplar a cada miembro de la mesa como mínimo 2 semanas antes de la defensa para que lo lean». Tomó a pie juntilla la recomendación y les llevó a ambas profesoras sendas copias del trabajo, 3 semanas antes del examen. El día establecido, Horacio estaba esperando en el pasillo su turno para hacer la defensa de su trabajo y escuchó un grito adentro del aula. «Bueno, bueno, señorita, menos lagrimitas y más respuestas». Se abrió la puerta y una acongojada muchacha se retiró de la mesa de examen, condenada a rendir la asignatura por 6ª vez. El abogado se preparó para el clima imperante y cuando fue llamado por la Pochi, caminó resuelto a defender su seminario. La profesora se plantó en la puerta y sin dejarlo entrar le dijo: «¿Usted, Palacios?
No podrá rendir porque no le entregó su trabajo al tribunal, sin darle ningún derecho a reclamo. Profesora, yo le llevé las correspondientes copias a las otras dos miembros de la mesa, respondió sorprendido. Sí, pero a mí no. Así que no puede rendir. Vuelve al próximo turno, dijo ella sentenciándolo. A Horacio le salieron llamas por los ojos y como si fuera en un juicio, le tiró la pregunta que la dejó sin argumento. Si usted no leyó mi trabajo, dígame entonces cómo me permitió presentarme. Eso habla muy mal de usted y de su desempeño como directora del seminario. La profesora enmudeció. Pensó unos segundos y dijo: bueno, vaya y hable con el decano a ver si le permite rendir. El estudiante salió dando trancos por los pasillos de la universidad hasta llegar al despacho. Se anunció y lo hicieron ingresar. Le explicó lo sucedido y éste, conociendo el historial de María Raquel Valente, le permitió rendir ad referendum de que ella le viera el trabajo y se lo aprobara. Palabras más, palabras menos, quedaba atado de pies y manos a merced de su archienemiga. Iba preocupado caminando hacia el patíbulo pensando cómo la cago esta hija de puta, pero al pasar delante del busto de Domingo Faustino Sarmiento, parece que el gran sanjuanino le envió desde el más allá el coraje y la astucia que lo caracterizó en vida. Llegó al aula y ella, al verlo, se acercó a la puerta y le preguntó con una sonrisa burlona: ¿y qué le dijo? Con su mejor cara de defensor de un culpable, el abogado respondió: que me tome el examen nomás, omitiendo lo de ad referendum. Entró y el encarnizamiento se manifestó desde el principio. En un momento ella preguntó: Palacio, seguramente sabe que el general José María Paz denostaba en sus memorias a la figura del gobernador de Salta, don Martín Miguel de Güemes, acusándolo de demagogo y de no exponerse nunca en combate. ¿Cómo puede ser que usted, que no lo conoció como él, en su seminario minimiza esa opinión? Para un estudiante era algo sumamente difícil de refutar. Con esa observación la Pochi creyó que lo iba a dejar sin respuesta, pues estaba apuntando precisamente al aspecto que le había cuestionado durante todo el proceso de realización del seminario. Profesora, muchas veces la gente vuelca en otras personas sus propias frustraciones, sin saber cuáles son los motivos de sus acciones. Es decir, prejuzga porque se siente juzgada y condenada por la vida. El general Paz había sufrido no solo una mutilación, sino que estuvo prisionero varios años de Estanislao López. Inclusive se casó en prisión. Se hizo alcohólico y murió lejos de su tierra. Además, hay serias sospechas de que Güemes sufría de hemofilia, por lo que sus heridas no cicatrizaban. El caudillo salteño sabía que exponerse físicamente demasiado y ser herido significaría una muerte lenta, como le ocurrió. Eso Paz lo desconocía. Y si bien sus descripciones de las personalidades que conoció son muy fieles, están teñidas del color con que un hombre muy sufrido ve la realidad. El dolor a veces nos hace juzgar las cosas con mucha crueldad. Semejante respuesta la dejó pensando. Nunca nadie le había llegado tan al fondo de su sufrimiento. Le cambió la expresión de la mirada, se le humedecieron los ojos y su pensamiento voló lejos. En segundos viajó a la Nochebuena de 15 años atrás. Estaban ambas familias, la suya y la de su marido, reunidas en su hermosa casa para celebrar la fiesta. De repente, alguien presionó el timbre de la puerta de calle. Ella atendió y encontró una muchacha con un bebé en brazos. La joven le preguntó si era María Raquel Valente. La Pochi respondió afirmativamente. Esa mujer le dio la información que cambiaría su carácter para siempre y la llenaría de odio y rencor.
Este bebé, señora, es hijo de su marido. Eso determinó su divorcio. No volvió a casarse. Fue como si hubiera perdido la capacidad de sentir amor. Retornó con su mente al examen. Se enjugó las lágrimas y, pareciendo otra persona, se paró. Le tendió la mano a Horacio y dijo: bueno, colega, felicitaciones. Acaba de recibirse de profesor. Tanto las otras dos miembros del tribunal como el alumno quedaron absortos por el sorpresivo cambio de actitud. Se pararon todos y él recibió las correspondientes congratulaciones. En momentos que Horacio Palacio llegaba a la puerta del aula, ella lo detuvo. Quiero informarle que voy a presentar su trabajo para la medalla de oro de la Academia Nacional de la Historia. La Pochi nunca más se encarnizó con un alumno. Volvió a ser la persona agradable y justa que era antes de esa Navidad. Horacio había ganado el duelo en beneficio de ella y de todos los estudiantes.